la palabra en nombre de todos los elegidos, se puso de pie para hacerme algunas justas recriminaciones. ¡Qué rostro tan majestuoso! Parecía un Cristo viviente, en sus ojos se reflejaban muchos días y noches cósmicas, su barba sagrada era una viva representación del Verbo universal de vida y su cabellera inmaculada cayendo sobre sus hombros inefables nos recordaba al anciano de los días de la cábala hebraica. Habló y dijo cosas terribles, mencionó a una mujer que yo había conocido después del sumergimiento del viejo continente Atlante. ¿Te acuerdas de fulana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Es evidente que yo había fracasado por ella en los antiguos tiempos. ¿Te acuerdas de Sutana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Entonces vino a mi mente el recuerdo viviente de una reina tibetana. En el Asia Central, en el corazón mismo de los Himalayas, a un lado del Tíbet existió un reino maravilloso hace ya cerca de 1 millón de años. Los habitantes de aquel antiguo país fueron el resultado de una mezcla ario-atlante. Todo esoterista sabe muy bien que la primera subraza de nuestra actual quinta raza raíz floreció en el Asia Central. Yo viví en ese viejo país y conocía a la citada reina, a esa que el maestro me recordaba en forma recriminativa. Ella vino a mí cuando yo era sacerdote de la Orden Sagrada del Tíbet. Sufría la infeliz y me contó sus tragedias. El monarca, su esposo, estaba enamorado de otra mujer y es natural que la desgraciada reina había caído en la desesperación. Quise ayudarla, hice lo que pude por ella, pero cometí graves errores. Asaltar la mente ajena es un delito y sería absurdo negar mis propios errores. Usé los poderes psíquicos en forma evidentemente negativa y hasta cometí el error de recibir algún dinero. El Tesoro Real me pagó la suma, a cuentas de gastos de la reina. El esposo abandonó la concubina, rey y reina se reconciliaron para bien de aquel país. Aparentemente hice bien, mas recordemos las palabras del maestro Moria, entre las cadencias del verso también se esconde el delito. A todas luces resulta claro comprender que caí en el absurdo, que cometí estupideces y por tal motivo, a pesar de ser un 2 veces nacido, fui severamente castigado. Allí estaba el anciano recordándome todas estas cosas y es claro que mi dolor moral fue espantoso en gran manera. ¿Te acogiste a la orden de la jarretera? Sí, venerable maestro, me acogí a ella, fue mi respuesta. ¿Cómo negarlo? La mirada de aquel anciano sacratísimo me traspasaba el corazón, imposible esconderme ante la divinidad. Recordé entonces aquella antigua personalidad que tuve en la vieja Roma. Se me confió la misión de establecer un escenario fuerte para la cuarta subraza de esta quinta raza raíz y entonces utilicé la personalidad humana, de Julio César. Formé el gran imperio romano, me batí como un león en las Galias y todo el mundo sabe que fui asesinado por Bruto, el traidor. No tenía necesidad de acogerme a la orden de la jarretera. Las leyes secretas de la gran vida universal de todas maneras me habrían ayudado sin necesidad de la citada institución romana. Después de estas recriminaciones me sentí avergonzado conmigo mismo, apenado y con el corazón adolorido. Una dama adepto disfrazada, con el traje de verdugo ritual, avanzó resueltamente hacia mí con el látigo sagrado empuñado en su derecha. De inmediato entendí que debía pasar por la flagelación evangélica. Caminé rumbo al interior del templo, despacito, a lo largo de aquel patio vetusto rodeado de murallas arcaicas. «Muere. Muere. Muere», exclamó la dama a tiempo que me azotaba en verdad con el látigo sagrado. «Sí, eso es lo que quiero, morir, 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 azotadme más fuertemente». Y aquellos latigazos, en vez de producir en mí ese dolor espantoso de la tortura, me entraban como si fueran rayos eléctricos, beneficiándome, pues sentía en mi interior que esas entidades que constituyen el yo pluralizado, eran abatidas de muerte. Escrito está que Horus debe vencer y destruir a los demonios de Set, Satán, para que el alma resucite en el corazón de Osiris, el Cristo. Es evidente, cierto,
patético que después de haber vuelto al nacimiento segundo, necesitaba morir en sí mismo, aquí y ahora. Esta no es la muerte ordinaria común y corriente de los profanadores de la vida que infunde tan gran terror a los seres vulgares. A esas muchedumbres que pueblan la faz de la tierra. Ciertamente esta es la muerte iniciática o filosófica de los maestros a la cual hacía referencia Giordano Bruno escribiendo coloro che filosofano direttamente intendono a moriré. Esta es la muerte de Set, el mí mismo, el sí mismo, tan adorado, por muchos equivocados sinceros. Han pasado ya muchos años de mi vida y jamás he podido olvidar este evento cósmico ocurrido en el corazón de los Himalayas. Hoy estoy muerto. Trabajé intensamente con ayuda de mi serpiente sagrada, los demonios rojos han sido derrotados. Grande fue la lucha pero logré la muerte iniciática. El camino es más amargo que la hiel. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Necesitaba disolver el ego, morir, sí, y ahora parlo porque. Capítulo 7 Meditaciones. En este mundo de la manifestación cósmica, no existe en verdad, gloria de más altos arreboles que la de ser, entre la luz creada del universo, uno de esos crisoles en que todo el encanto del alma se condensa como el fuego del éter en los soles. No es cierto que Brahma, el espíritu universal de vida, esté en sí mismo falto de esa unidad espléndida. ¿Qué importa que el sublime Prometeo, bajo el chispazo terrible que su frente atrae, muerda en la lucha el lodo de la tierra si, como Anteo, se levanta heroico siempre que cae? Batallar, luchar, sufrir, liberarse al fin, perderse como gota diamantina entre el océano de la luz increada, es ciertamente el mejor anhelo. Los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el absoluto. En instantes en que escribo estas líneas, vienen a mi memoria tantas cosas. Una noche cualquiera en profunda meditación íntima, abandoné el mundo ilusorio de Maya y libertado de esos grilletes de la amarga existencia, me sumergí durante el samadhi en el mundo del espíritu. No existe mayor placer que aquel de sentirse el alma desprendida del cuerpo, de los afectos y de la mente. Inmensa es la dicha inefable de aquellas almas de diamante que se perdieron entre el gran alaya del universo. Y embriagado por el éxtasis me entré por las puertas del templo de paredes transparentes. Y con el ojo abierto de Dagma, con esa visión espiritual del adepto o Jivanmukta, miré hacia abajo, en lo profundo, y vi entonces en el fondo del abismo de la mente a muchos seres queridos. Océano de la mente cósmica, precipicio, despeñadero, profundidad que espanta, que sufren. ¡Ay! No me desoléis así, tened compasión de mí. Cese ya nuestro desvío, ojos que me dais congojas, ojos con aspecto de hojas empapadas de rocío. Y esas sombras se dilataban melancólicas y extrañas, asumiendo misteriosas trazas de humareda que apaga tintas de llama. Murmullo de palabras confusas, vagas y con tristeza profunda en el alma. Pobres sombras. Vanas formas del mundo de la mente. Así como el mar furioso azota inclemente con sus olas a la playa, así también del mundo de la mente, del mar del entendimiento, surgían olas que inútilmente intentaban desesperadas azotar el umbral del templo de paredes transparentes. Litelantes, la dama adepto, exclamó indignada, esas mujeres molestan mucho, intentan llegar hasta aquí y desenvainó su espada flamígera, yo lo mismo. Estas espadas se revolvieron por un instante amenazadoras, lanzando por doquiera fuego devorador. Y aquellas sombras vanas de la mente universal, aterrorizadas se perdieron entre el espantoso abismo de Maya. En ausencia del cuerpo, de los afectos y de la mente, venimos a experimentar en forma directa eso que es la verdad. Aquellas pobres sombras, egos, del samsara o tierras de las amarguras, ciertamente son un compuesto doloroso de pensamiento, sentimiento y deseo que al concentrarse en tal o cual dirección se convierte de hecho en algo parecido a voluntad.
Qué distintos resultan los seres inefables, ellos son fuertes vivientes, criaturas solares, llamas ardientes. En los señores de la llama no existe esa tristeza profunda del alma, esos ojos con aspecto de hojas llenas de lágrimas. Los fuegos inteligentes de la aurora de toda creación, están saturados de felicidad. Esos seres de oro, esos inefables no son las dolorosas sombras de la mente, en ellos resplandece la sabiduría, el amor y el poder. Estos son los Ahai, misteriosos y terriblemente divinos que moran más allá de la mente y de las sombras que lloran. En la noche cósmica profunda, antes de que el corazón del sistema solar comenzara a palpitar intensamente, la mente universal no existía, pues no había Ahai para contenerla. Esos Ahai, misteriosos y terriblemente divinos, constituyen el ejército de la voz, el verbo, la gran palabra, las huestes de seres espirituales, tan distintos, tan diferentes a las sombras de la mente que lloran. Resulta a todas luces ostensible, palpable, claro, que estos seres dichosos, que estas llamas bienaventuradas surgen de entre el seno del absoluto, en el amanecer de la vida para dar y establecer leyes en el laboratorio viviente de la naturaleza. Al finalizar el día, la gran edad, estos inefables dejan de existir y vienen a ser perdiéndose entre la inconcebible dicha inagotable del profundo espacio abstracto absoluto. La mente en sí misma y todas sus sombras vanas e ilusorias, dejan de existir realmente cuando finaliza el día cósmico. Bien lo saben los dioses que entre el seno de la luz increada, la mente se disuelve como pompa de jabón. En aquello que no tiene nombre la existencia de la mente es imposible aunque sus latencias permitan adivinar una remota posibilidad para el futuro. En el anochecer del universo que centellea en el infinito, los Elohim deben romper todo grillete que en una u otra forma les ate a la existencia y liberarse radicalmente de todo eso que se llama mente, voluntad y conciencia. Capítulo 8 Evolución e involución. En los antiguos tiempos, Anaxímenes de Mileto el gran sabio, enfatizó la idea de que el número de mundos habitables es infinito. Entonces insinuó aquel filósofo, que la vida que vibra y palpita sobre la faz de la Tierra, se originó en limo o fango oceánico y que luego, poco a poco, con el devenir de los incontables siglos, se fue adaptando al medio ambiente. Anaxímenes pensaba muy seriamente que todas las especies vivientes incluyendo el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, descienden de arcaicos seres oceánicos. Epicuro creyó en la generación espontánea y sus ideas repercutieron intensamente en el ambiente intelectual de los siglos XVII y XVIII, sobra decir que Newton y Harvey aceptaron esta teoría. Juan Bautista Elmont creyó que la clave de la vida residía exclusivamente en la fermentación y hasta se dio el lujo de proponer métodos para la generación de escorpiones y otros seres vivos. Lo más chistoso de aquel sabio fue su famosa receta para crear o generar ratones. Si se estruja una camisa sucia a través de la boca de un tarro que contenga algunos granos de trigo, la fermentación que exuda la camisa sucia, alterada por el olor de los granos de trigo, da lugar, al cabo de 21 días a la transformación del trigo en ratones. Es obvio, que tal receta resulta siendo en el fondo 100% espantosamente ridícula. En el año de 1765 el mundo intelectual en los Países Bajos, fue agitado por tremendas discusiones que giraban alrededor de las bacterias y protozoarios. Para muchos, tales organismos microscópicos, se desarrollaban en forma natural y espontánea, aunque Leeuwenhoek sospechaba que provenían del aire. Entretanto, Buffon, el muy famoso naturalista francés, a quien debemos la teoría muy discutible de la colisión, con la cual muchos han intentado explicar el origen del sistema solar de ORS, en el cual vivimos todos nosotros, dio una habilidosa explicación científica al tema inquietante de la generación espontánea. La materia viva, dijo, consta de moléculas orgánicas que durante el proceso de putrefacción es capaz de reajustarse por sí sola para formar nuevos organismos de materia acabada de fenecer.
El sofisma de tan absurda explicación es evidente que se encuentra en eso del reajuste espontáneo, al acaso,